Pero yo no voy a comprar, bueno, te voy a dar $1 millón, Padre, para que abras las ventanas de los cielos en bendiciones. Eso no se compra. Estamos sembrando con la actitud correcta, conforme a segunda de Corintios, capítulo 9, versículos 6 al 11. Para la gloria de Dios. Cuando sembramos, como hablamos hoy en la enseñanza, cuando damos con gozo, Deuteronomio 16, cuando damos con gozo, con regocijo. Primera de Crónicas, capítulo 29, cuando damos sin obligación, sin ser presionados, sin ser manipulados, cuando damos voluntariamente porque queremos dar con la actitud correcta, se manifiesta la ventana de los cielos abierta en bendiciones. Le he dado ese ejemplo, pero todas las promesas de Dios son en esa forma. Es que estamos llamados a cumplir con el requisito para que se manifieste esa promesa. Si no cumple con el requisito, la promesa no se va a manifestar. En este caso en específico, es de el pueblo de Dios, y lo dice aquí, se le dio por edad perpetua, porque no fue Moisés quien lo compró, fue Abraham quien lo compró. ¿Lo está viendo conmigo? Y puesto que pertenece al pueblo de Israel, quizás en un momento dado pasó a manos de otra persona, pero espiritualmente es del pueblo de Israel. Le pertenece al pueblo de Israel. Y luego entonces, por eso es que hay ese señalamiento, pero lo importante, lo central, es que las promesas de Dios no se compran. Cumplimos con los requisitos y obtenemos la promesa. Pastor. Tremendo, apóstol. En la siguiente pregunta le indican, dice, ¿cuál sería la única manera de que una mujer que haya adulterado pueda volver a casarse y ser feliz? Bueno, la Biblia hace ese señalamiento con toda claridad. Por eso es tan importante que una vez entramos en el matrimonio, cumplamos con las 5 necesidades de la esposa y que la esposa cumpla con las 5 necesidades del esposo para que no se manifieste el adulterio. Pero no obstante, una vez ya se ha pecado, la Biblia dice que la persona que ha adulterado, lo señala la palabra, no soy yo, podemos leérselo, Mateo capítulo 19, lo hemos leído tantas veces que una vez más no importa. Mateo 19, escúchelo una vez más y por medio de lo que dice la Biblia, tendrá la contestación. Mateo 19, en el versículo 9. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Es decir, vamos a ir a la explicación de nuevo para que no haya más dudas al respecto, no haya más confusión. Están casados A, el varón, con B, la mujer. Si digamos bueno, en este caso dice ella, que fue la que adulteró. La mujer adultera. El hombre, si quiere divorciarse, está en la perfecta libertad para hacerlo. Y el hombre, siendo la víctima del pecado del adulterio, siendo la adúltera la victimaria, el hombre siendo la víctima, si se vuelve a casar, no adultera. La mujer que estuvo en el pecado de adulterio, dice la Biblia, y si se casa, y el que se casa con la repudiada, adultera también. La persona que adulteró, que fue la que repudiaba porque adulteró, pecó, el esposo no la quiere porque pecó, entonces si esa persona se casa, aún con el mismo que adulteró, es adulterio, está en adulterio. Qué fuerte es eso, ¿verdad? Entonces usted dice, pues tiene que haber una salida. Uh-huh. Esa es la pregunta, está buscando, ¿hay una salida para ese caso? Aquí vamos. La salida es la siguiente. Conforme a la palabra, yo no le veo salida, y tengo que ser franco. Si le veía salida, se la indicaba. Pero
¿Qué debe hacer la persona entonces? Yo creo que Dios es tan y tan bueno. Yo creo que Dios es tan y tan misericordioso. Una muchacha de 25 años que haya cometido ese pecado y se arrepienta, escúcheme, esto es mío, esto es muy mío, no tiene que, y no es en contra de la palabra, porque yo voy realmente a la misericordia del Padre Celestial. Si la persona real y genuinamente se arrepiente, porque la Biblia dice que quedarse sola es quemarse. Va a entrar entonces en fornicación todo el tiempo, porque está sola y es una mujer joven llena de vida. La contestación no es fácil realmente, pero sí yo le puedo decir que Dios es misericordioso, que Dios es bueno. Quiero hacer esta salvedad, no le estoy dando una licencia para que las personas se envuelvan en adulterio, entonces ir a la misericordia de Dios porque Él es misericordioso y Él me va a perdonar ese adulterio. No es así tampoco. No, es que esto es más complejo de lo que las personas pueden imaginar. Y la contestación no es fácil porque ya vimos la Biblia y yo me mantengo en la Biblia. No obstante, le estoy haciendo esta salvedad. Porque la Biblia sí dice en Proverbios capítulo 28, en el versículo 13, cuando confesamos los pecados y nos apartamos, alcanzamos misericordia. Y basado en esa escritura, Proverbios 28, 13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Yo soy de la opinión que si la persona se aparta totalmente y con esa persona que cometió el adulterio jamás vuelve a estar en comunión con esa persona, ni con nadie más, sino que se mantiene en la presencia del Señor. Dios, esto es mío, entiéndalo por favor. Mi opinión es que Dios es un Dios bueno y en la medida que la persona esté haciéndolo todo perfectamente bien, en línea con su palabra, la misericordia de Dios debe de tocar a esa persona también. Es mi opinión, conforme a como dice la Biblia. El que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Por eso que yo lo creo. Pastor, en un arrepentimiento hay un cambio completo, o sea, esa persona se ve en una condición de tendría que salir de esa persona que tomó como pareja, para demostrar que hay un arrepentimiento. Dice el que los confiesa y se aparta. O sea, no es solo confesarlo, no solo arrepentirse, sino comenzar a caminar en la dirección opuesta a la que estaba caminando. Si estaba con este señor C, A se divorció de B porque B le fue infiel y se reúne con un señor C que es con quien adulteró, no puede estar con ese señor. Apartarse, decirle, tú y yo nos envolvimos en algo que no debimos haber hecho en contra de la palabra de Dios. Como resultado, yo pequé, me envolví en adulterio, he perdido mi matrimonio, lo he perdido todo, por consiguiente, yo no quiero nada contigo. El que los confiesa y se aparta, más lejos. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Dice la palabra de Dios, si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, oraren, esto es precioso de verdad, escúcheme, y se arrepintiesen de sus malos caminos, y buscaren mi rostro, dice Jehová, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y sanaré vuestra tierra. Ahí tiene otra escritura que nos dice de la misericordia del Padre Celestial. Pero la persona tiene que apartarse, arrepentirse de sus malos caminos, dice en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si la persona dice, pero es que yo le amo, es que es importante para mí, se puede quedar ahí, pero eso es amor eros, eso es sexo nada más. Está con esa persona por sexo. Y puede que llegue el momento en que se hastíen del sexo también y vayan a buscar otra fuente de satisfacción. Y ahí es donde está el peligro. Por eso debe de alejarse totalmente y mantenerse en la búsqueda, en la presencia, lavada en la sangre de Jesús, arrepentida totalmente y en dirección opuesta a la que iba caminando. Espero que les hayamos contestado y les hemos dicho lo que dice la Biblia realmente. Absolutamente. En la siguiente pregunta del chat, apóstol.